La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Bueno, pues con esta imagen queremos dar inicio a esta entrevista que seguramente vamos a disfrutar mucho, queridos televidentes, a todas las escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando el día de hoy. Pues seguramente han visto estas caricaturas que, bueno, yo recuerdo desde que estaba en la facultad hace ya algunos años. Todos los que nos dedicamos a la educación hemos crecido con este tipo de imágenes. Tenemos con nosotros a Guillermo Argandoña, mejor conocido como Memo el caricaturista. Bienvenido, Memo, ¿cómo estás? Muchas gracias, estamos muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Bueno, sufrimos el calor, sobre todo aquí en el estudio, creo que está más intenso, ¿verdad? Pues ya ahorita está refrescando un poquito, pero sí, muchas gracias por la invitación, Susana. Pues qué bueno, para nosotros es un gusto y un orgullo estar que estés con nosotros, porque como lo comentaba, tu trabajo, tu trayectoria como caricaturista es larga, es sobre todo muy profunda, te has dedicado a la crítica a través de la caricatura. Sí, este trabajo que mencionas comenzó con la publicación de algunas caricaturas sobre educación en la revista pedagógica Cero en Conducta, que se comenzó a publicar en 1985 por un grupo de profesores. Yo les pedí que vieran mi trabajo en el 1987 y a partir de ahí se comenzaron a publicar. Luego en otros medios como la sección magisterial del periódico Nacional, el Nacional cuando todavía se publicaba, tenía una sección dirigida al magisterio y me permitieron publicar algunas de estas caricaturas que están aquí en el libro que tenemos por acá. Y luego a partir de 1990 comencé una serie de exposiciones en colegios de nivel medio superior y muchas exposiciones en la UNAM, en la UAM, algunas en el Politécnico. Fueron más de 100 exposiciones, directamente se montaban en los pasillos para que estudiantes y maestros pudieran verlas. Yo creo que de esa manera fue como tú te enteraste que existían las caricaturas de la clase, o a lo mejor ya leías la revista pedagógica Cero en Conducta. Sí, así es, Conducta que también tiene una trascendencia muy importante en el área educativa. Creo que todos los pedagogos, los normalistas conocemos Cero en Conducta. ¿Por qué, Memo, por qué dedicarte a la caricatura y a este enfoque crítico? ¿Por qué a través de las imágenes se puede uno adentrar en esta reflexión? La idea surge porque más o menos en 1982 un amigo me prestó el libro Pedagogía del Oprimido del maestro Paulo Freire, el maestro brasileño Paulo Freire. A partir de esa lectura que hice en el 82 de Paulo Freire, que no tenía nada que ver con lo que yo estaba estudiando, me interesó mucho el problema de la relación entre maestros y alumnos. Cuando leo en Paulo Freire Pedagogía del Oprimido el enfoque autoritario de la educación, o su concepto de educación bancaria, pensé que ¿cómo sería eso en caricatura? Yo desde niño siempre me ha gustado la caricatura, igual que a millones de personas en el mundo, pero para mí la caricatura era parte de mi actividad cotidiana.
leerla e intentar hacer dibujitos. Ya para esa época del 82, 83, yo tenía mucho tiempo libre, contaba con muchísimo tiempo libre, y se me ocurrió hacer eso, empezar a hacer unos dibujitos con el tema. También estuvo la película The Wall de Pink Floyd, que también fue un golpe a la reflexión. Pues es un golpe visual, ideológico y contestatario, donde se combina cine y música, y fue impactante. Igual esa película yo la vi en el 82 en una muestra de cine, en esas muestras de cine que se hacían en la Ciudad de México, y resultó impactante. Entonces fueron combinando situaciones, ver esa película, leer a Paulo Freire, arriesgarme a intentar algo que fuera parecido a lo que hacía Quino en Argentina, o que fuera parecido con Mafalda, que en esa época se vendían o nos llegaban muchos libritos de Mafalda. Era el boom de Mafalda en los 70s, 80s. Algo parecido a lo que hacía Rius entonces con sus libros monotemáticos, que el primero que leí fue, por ejemplo, este que aquí lo traigo, Hitler para masoquistas, y fue muy importante ver algo así, Hitler para masoquistas. Lo podemos tomar por acá, ¿está bien ahí? ¿Sí? Y ya que lo leí y vi que había otro nivel de lectura con respecto a la historieta y a la caricatura, porque hasta entonces solamente era la historieta y la caricatura como entretenimiento o diversión. Sí, claro. Aquí en Rius hay información, aparte de que está el entretenimiento y está la diversión, con la ironía que maneja Rius, está la información. Eso fue algo nuevo para mí. Entonces fue ese el riesgo que yo quise tomar al elaborar las 80 caricaturas de mi libro La Clase. De La Clase, lo podemos tomar también. Estas primeras 80 imágenes que yo le presenté al grupo de Educación y Cambio AC, que eran quienes editaban la revista pedagógica Cero en Conducta, les pareció que sí era pertinente retratar la relación maestro-alumno desde el enfoque autoritario. ¿Qué pasa cuando el lenguaje del maestro es autoritario y llega a decirle a los alumnos, por ejemplo, tú eres la fila de las manzanas, ustedes están o son la fila de las manzanas podridas? Eso en aquella época lo escuchábamos, pero gráficamente ¿cómo se vería? Y es que en estas situaciones que tú retratas en tu trabajo, realmente está pues ahí donde nos duele a los maestros, ¿no? Así como que muy bien, desde este ejemplo, ¿no? Decirle a un chico que es de la fila de las manzanas podridas es un reflejo más bien del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Pues es un reflejo, ya ampliando todo esto a la parte social. Hay una parte cuando hablamos con los profesores, cuando hablamos en las escuelas, les especificamos que no es un ataque a la forma del maestro, a cómo es el maestro, o al maestro específicamente. Ponemos énfasis en que es una crítica a la sociedad en general, porque decimos que la escuela es el reflejo de la sociedad. Por supuesto, y ese etiquetamiento que se hace, ¿no? Un maestro refleja lo que está viviendo todos los días dentro del salón de clases. La parte económica, la parte social, la parte psicológica, laboral, todo se refleja en un salón de clases. Igual en una oficina burocrática, en el micromundo de la burocracia mexicana, ahí se reproduce también el lenguaje autoritario y las actitudes autoritarias. Claro, y esto, bueno, me regreso un poquito a lo que nos habías mencionado sobre la educación bancaria, que bueno, para los que no estamos dentro del ambiente educativo, ¿sí nos podrías explicar un poquito qué es esto? Bien, cuando yo leí por primera vez en 1982 a Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, cuando él menciona en la parte del enfoque autoritario de la educación, que la educación bancaria es cuando el profesor cada día y en determinado horario hace depósitos de conocimiento en las supuestas cabezas vacías de los alumnos. Con el enfoque como de somos una tabula rasa
y llegamos a aprender porque no tenemos nada en la mente, ¿no? En esa idea más o menos. Sí, cuando también por ahí le dimos una ojeada al Emilio y más o menos veíamos ese concepto de Rousseau, pero tratábamos de ir estar más cercanos a los pedagogos latinoamericanos. Y a mí me pareció muy cercano Paulo Freire. Independientemente de que en México nos encanta estarles pidiendo opinión a los españoles o a los franceses o a los norteamericanos, para mí es muy importante tomar en cuenta la visión pedagógica de los latinoamericanos, que son mucho más cercanos a nosotros, siempre. Digo, somos latinoamericanos. Por más que alguien quiera parecer norteamericanos, somos latinoamericanos. Y sobre todo Brasil, que ha sido también en esta época de la teología de la liberación y pedagogía del oprimido, ha sido también en la cabeza de muchas revoluciones educativas en Latinoamérica. A los brasileños les ha costado mucho. Y les sigue costando. Les sigue costando mucho a los brasileños, pero bueno, ahí hay un camino trazado. Así es. Que deberíamos de tomar en cuenta. ¿En qué año Paulo Freire escribe Pedagogía del Oprimido? Estamos hablando de los 70. En los 60. De los si 60. No me equivoco, lo escribió en los 60. Y todavía sigue vigente esta crítica. Totalmente vigente la crítica a, por ejemplo, la alfabetización de los adultos. Por ejemplo, ¿no? El método que él usa para que los conceptos o la palabra sea generadora de ideas y de imágenes, o el diálogo dentro de la educación. Y entonces tú, a través de tu trabajo, tus caricaturas, tratas de reflejar esta realidad ya en México. Bueno, digamos que es lo que me motiva. Paulo Freire a mí me motiva. Yo no soy un académico, yo no soy un teórico como para estar en un auditorio y explicarle a los maestros la teoría pedagógica de Paulo Freire o de Althusser o de Makarenko o del pedagogo que tú me cites ahorita, ¿no? Aunque conozcamos un poco de las teorías pedagógicas, mi trabajo como caricaturista es darles estas imágenes que tú tú mostraste algunas. Se han estado mostrando algunas imágenes. Entonces mi aportación es que cuando ustedes como profesores de secundaria, de universidad, de preescolar, retoman estas caricaturas y las presentan ante un auditorio de alumnos o de profesores, ahí viene la parte didáctica de mi trabajo. Claro. Porque entonces se presentan como un recurso didáctico. Dentro de la escuela es un recurso didáctico para la reflexión de lo que se está haciendo dentro de un salón de clases. El Politécnico le ha dado a sus maestros en los últimos años, los ha querido actualizar y ha querido quitarle al Politécnico ese enfoque tradicional que el Politécnico en la Ciudad de México siempre ha tenido, muy rígido. Entonces yo me he enterado que hay académicos que han usado mis caricaturas para explicar la educación tradicional. Así es. Y entonces, aunque desde hace 20 años yo dije a los maestros que esto podía ser usado de manera didáctica para la reflexión sobre el lenguaje dentro de un salón de clases, es hasta hace 5 o 10 años 10 o 5 años que me he enterado que el Politécnico, por lo menos académicos, lo han retomado. Lo mismo en la UPN, también hay académicos que lo han retomado. Claro, claro. Y tú ahorita estás dando talleres de caricatura didáctica. Hubo una propuesta en una de tantas presentaciones que hice de mi libro, sobre todo en unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, que están en todo el país. En una de esas presentaciones en San Luis Potosí, una profesora se acercó en 1997, se acercó y me propuso que elaborara un taller de caricatura o de historieta para incluirlo ahí en un PN de San Luis Potosí. Fue una idea. Yo en 1997 no tenía, digamos, que el tiempo para sentarme a investigar y a diseñarlo. Claro. Tuve tiempo hasta el año 2000. En el año 2000 yo compré una computadora, porque hasta ese momento quise vencer la resistencia a la nueva tecnología. A la cibernética. Entonces compré la computadora y empecé a investigar qué se había hecho hasta entonces con respecto a un taller de caricatura o de historieta dirigido al magisterio. Me encontré un ejemplo en Costa Rica, pero no me encontré más ejemplos. No te platico mucho del ejemplo de Costa Rica porque, bueno,
por lo menos había algo en Costa Rica que ya se había hecho. Claro. Pero en general en otros países que tú pudieras pensar que ya se había hecho algo, no se había hecho nada. Y aquí en México tampoco había antecedentes. Nada. Fuera de 2 o 3 manuales, uno que hizo la UAM y otro que hicieron por parte también de la SEP, que está en los centros de maestros. Es un libro, bueno, es un manual que a mí me pareció muy, muy interesante, pero es un manual informativo. Lo que yo hice a partir de la propuesta fue cómo aterrizar toda esta información que hay, porque los manuales están, la información ahí está. Lo que no está es el cómo se hace. Prácticamente, paso por paso, ¿no? Paso por paso, ejercicio por ejercicio, cómo crear un personaje de caricatura, cómo usar los globitos, estos famosos globitos con los cuales los personajes nos dicen qué es lo que están pensando, o nos dicen su discurso. Claro. Entonces son elementos que aterrizamos, y en el taller de historieta y caricatura didáctica que desde hace 8 años imparto en todo el país. Te digo que lo imparto porque a partir de que en el 2003 termino de diseñar el taller, lo subo a internet, subo la propuesta a internet. Empiezo a contactar a profesores de diferentes instituciones, y la primera directora de una institución que me invitó a dar el taller fue una directora de un CREN en Tuxpan, Veracruz. A partir de ahí pude comprobar que el taller funcionaba. Las primeras 20 horas del taller funcionaron muy bien. Ahora el taller lo damos en 9 o 10 horas. Lo hemos hecho más fluido, más dinámico. ¿Y cuál es la respuesta de los maestros en tu taller? ¿Notas algunos cambios importantes en su forma de reflexionar? Cuando rompemos esta idea de que no saben dibujar, porque llegan, como el taller está dirigido a docentes y estudiantes, el docente cree que por no ser alguien especializado en el dibujo, no sabe dibujar. Parece ser que los únicos que pueden dibujar son los pintores o los diseñadores gráficos por su formación. Entonces, con la caricatura didáctica rompemos ese esquema. Y les explicamos que dibujar caricaturas es como andar en bicicleta o como aprender a caminar. Todo esto de la caricatura es paso por paso. Y aunque no tenga uno la habilidad nata, también puede uno aprender a dibujar. Se adquiere la habilidad porque es como caminar. Te tienes que tropezar un poquito. Te tienes que equivocar un poco antes ¿Nos llevamos raspones? Pues sí, pero son raspones divertidos. O sea, claro. en el taller todo el mundo se equivoca. En el taller empezamos equivocándonos todos. Entonces vamos corrigiendo sobre la marcha cómo se crea el personaje, qué y cómo tiene que expresarse el texto dentro de los globos. Entonces es un proceso que en la primera etapa nos lleva 10 horas. 10 horas de inicio. Y cuando el maestro al final del taller termina con una sonrisa y dice, yo no pensé que fuera capaz de crear esto en tan poquito tiempo. Claro. Y bueno, en las imágenes que hemos estado pasando, hay trabajos de este taller, si nos las podrían poner, son las imágenes que están a color, que son producciones de tu taller, de los maestros que asisten. Sí. En el Facebook, si alguien quisiera localizarme por medio de Facebook, me pueden decirlo al aire, agregar, puedes comentar, como Caricaturista Memo. Me buscan como Caricaturista Memo y ahí aparecen ejemplos de las viñetas que yo hago, de las viñetas que hacen los profesores. Ahorita que menciono viñetas, para aclarar de inmediato el asunto de la historieta y cómo se trabaja la historieta en México, cuando se marcan los programas, creo que está marcado en los programas desde primaria, secundaria, que se ve historieta. Sí, hay producción de historietas en la materia de español. Entonces, cuando se habla de eso y yo trato con los profesores y me muestran lo que hacen, empezamos como es una parte técnica, les decimos, bueno, maestros, ustedes les pidieron a los chicos que hicieran la página de historieta con cuántas viñetas. Me han llegado a decir que hasta con 12 viñetas. ¿Es mucho? Eso es prácticamente para alguien que no sabe, que no dibuja, que no se dedica a esto. Okay, entonces es un trabajo increíble hacer 12 viñetas. 12 viñetas. Mira, si quieres mostrar esta. A ver, esta es una viñeta muy simple.
Lograr una viñeta así de simple lleva tiempo. Es ¿Cuánto complicado. tiempo para hacer esta viñeta? Eso puede ser muy complicado. Simplemente crear los personajes. Claro, desde crear los personajes. Desde crear los personajes. Claro. Pensar al mismo tiempo en el título, los personajes, qué dice el primer personaje, cómo termina el segundo personaje. Claro. Si el segundo personaje lleva un vasito de café, si lleva el primer personaje está moviendo los brazos, si hay sombras, si no hay sombras, si Bueno, hay... Dice nuestra coordinadora de medios que ella es este personaje, la del moca caliente, que si no, no funcionamos, ¿verdad? Si no tomamos un cafecito en la mañana, no funcionamos. No carburamos el resto del día. Fíjate, esto que te acabo de mostrar que es una viñeta, les explico a los maestros que hacer una viñeta bien hecha, con los elementos, 5 elementos básicos para una viñeta, más 5 elementos complementarios para que la viñeta sea más dinámica. Para que sea atractiva. Mucho. Y aunque esto lo hemos visto siempre en, por ejemplo, el clásico Claro, de la nuestro familia clásico. Burrón, el clásico de la familia Burrón. ¿Quién lo conoce a la familia Burrón? Por aquí hay unos chicos de secundaria que a lo mejor no lo conocen, pero es importante No, conocerlo. déjame decirte, bueno, aquí tenemos público adolescente de secundarias técnicas. ¿Conocen a la familia Burrón, chicos? No puede ser eso, no podemos seguir permitiendo eso. No, pero es que en las bibliotecas, en la colección de los libros del Rincón hay una antología de la familia Burrón. Más bien, hemos fallado los maestros en no darles a conocer este cómic que ha sido tradicional en México. Gabriel Vargas, obviamente mexicano. Sí, de Pachuca. De Pachuca. De Pachuca. Muy bien. Bueno, déjame saludar a las escuelas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a la 26, la 7, la 120, la 3, 42, 56, 53, 62, 98, 38, 78, 100, 22, 26, 72, 60, 68, 118, 96, 103, 108, 56, 99, 30 y 63. Gracias por estar acompañándonos, más los que se hayan agregado a lo largo de la transmisión. Muchas gracias, te mandan muchos saludos. Pues muchas gracias a las secundarias, porque el que esté aquí platicando contigo, para mí es muy importante, porque hay un segmento del magisterio que a mí me interesa mucho que conozcan esto, y es el segmento de las secundarias. Porque además sé que los jóvenes entre, ¿qué tienen? 11 y 15 años, Sí. La actividad del dibujo y de la historieta, o como ellos le llaman cómic, o como últimamente lo han conocido como manga, la historieta japonesa, el anime. El anime. Les aclaro, jóvenes, que son historietas, pero en Japón le dicen manga, en Estados Unidos le llaman cómic, en España le llaman tebeo. El tebeo, claro. En Italia le llaman de otra manera, que en este momento no recuerdo, pero en México alguna vez lo conocimos como los monitos. Eran los monitos, siempre los famosos monitos. Comprar en el puesto de revista los monitos. Ve por los monitos. Así es. Pero finalmente en cada país se usan los mismos elementos. Así Estos es. 5 elementos que yo te decía para una viñeta, y 5 elementos complementarios para conformar una viñeta más dinámica, con 10 elementos, son los mismos 10 elementos que se usan en todo el mundo. En todo el mundo. Y ya para historieta, bueno, se agregan algunos más. Pero la información es la misma, el estilo cambia. Claro, de acuerdo al que lo hace, ¿no? De acuerdo a la política del país, a la idiosincrasia. Claro, a lo que quiere uno comunicar. Ya sabes, a los norteamericanos les encanta la ciencia ficción. Sí, claro. los grandes héroes. Sí, ellos son héroes todo el tiempo. Nosotros lo que tenemos son antihéroes siempre. ¿Por qué será? No lo sé. Hacemos Será la idiosincrasia del mexicano. Del antihéroe. Bueno, dice la técnica 60, la caricatura es la magia de la imaginación ante el detalle de la imagen. Tienen mucha razón. Ahora que mencionan la imaginación, cuando mencionamos los talleres, los materiales del taller, pedimos primero que nada papel y lápiz, imaginación y sentido del humor. Claro. Y entonces, divertirse, ¿no? Si tenemos eso, podemos hacer un gran trabajo creativo. Bien, la técnica 30, ¿cuáles son los trabajos más sobresalientes o que han marcado su carrera? Bueno, yo creo que se refiere a los trabajos de los caricaturistas, así ¿no? es, sí. Para mí es muy importante, como en el principio decíamos,
el trabajo de Ríos, que aunque Ríos nunca lo planteó como algo didáctico, específicamente como algo didáctico, los libros que él creaba desde los años 60, porque ya cumplió 50 años de estar publicando, más de 100 títulos publicados. Eso había que aterrizarlo, entonces para mí fue importante conocer los libritos de Ríos, que no he leído los 100, yo creo que he leído 99. No, creo que he leído 10, pero los 10 temas que me han interesado. Claro. Los 10 temas que para mí han sido importantes. Pero ese es el antecedente. Luego te decía que lo que yo quise hacer fue combinar lo que hacía Ríos con lo que hacía Quino y crear algo original. Claro. Entonces ahí están mis caricaturas. El hecho de que yo retrate un salón de clases como banquitas viene del enfoque bancario de la educación. Sí, claro. También viene de otro enfoque de Adorno, donde habla de la cosificación de las personas. Entonces combino el enfoque bancario de la educación con la cosificación de los sujetos. Muy claro en tu trabajo. Que Adorno lo menciona en alguno de sus textos. Y entonces ahí mezclo teóricos de pedagogía, teóricos sociales, teóricos de la caricatura. Y con la música de Pink Floyd. Y luego la música de Pink Floyd. Se mezcla todo. En caricatura lo tenemos que mezclar todo. Tomamos elementos de todos lados. De todos lados, muy bien. Dice la 62, ¿fue difícil emprender esto? Yo a los chicos, cuando me encuentro con chicos de secundaria que toman el taller, a veces los maestros les mencionan a los jóvenes que esta puede ser una opción de carrera. Claro. Y yo les aclaro de inmediato a los chicos que en México no existen escuelas de caricatura ni de historieta, que no existen empresas de caricatura de historieta. Últimamente lo que se hace son empresas de animación, pero esas empresas de animación son copia de empresas de animación de otros países. Americanas, generalmente. Entonces yo lo que les sugiero es que si tienen mucho tiempo libre para hacer historietas y caricaturas, es que lo combinen con el estudio de una carrera formal, clásica. Claro. Y así tienen la opción de que si la carrera formal clásica no les funciona, es porque fue lo que yo hice. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, que está aquí por Bucareli, a una cuadra de Gobernación. Yo estaba estudiando la carrera de director de ediciones. En ese momento yo pedí a la dirección de la escuela que me prestaran su galería y presenté estas 80 imágenes, las 80 imágenes de mi libro. Las presenté y fueron un éxito. A partir de que fueron un éxito y me empezaron a invitar a otras escuelas, tuve que decidir entre continuar la carrera de director de ediciones o dedicarme tiempo completo a exponer mi trabajo como caricaturista. Pero sí les aclaro a los jóvenes que no hay escuelas, no hay carrera, todo esto es como autodidactas, es autoformación. Así es. Bien, de la 118 lo manda a saludar Pati Monroy. El de la 3, felicidades, ser caricaturista es fabuloso. La 22, ¿en dónde podemos tomar un curso? Ahorita vamos a platicar sobre el taller que vamos a tener aquí en DGSTV, por supuesto. Sería bueno aprender para incluirlo en las gacetas de la escuela. Es difícil dibujar por computadora. Y hay otra pregunta también, ¿la caricatura con la implementación de la computadora es más detallada? En el ejemplo que hace un momento pusimos, esta viñeta de Acciones por la Paz. ¿Esta ya es por computadora? Esta la dibujé por el programa de dibujo que tiene cualquier computadora, el Paint. Claro. Se pueden hacer muchísimas cosas con el Paint, pero sí se requiere ejercicios. Practicar mucho para como toda la vida, ¿no? Y bueno, yo les diría que se les puede dar un curso de cómo hacerlo, pero como estamos ahorita ubicados en que tenemos que usar papel y lápiz, primero que nada, para que las ideas se garabateen en el papel. Claro. Y después de eso ya podemos irnos a la computadora. Bien, de la 108 también hay niños muy pequeños que sorprenden cuando pintan o dibujan. Bueno, hay gente que tiene ya un talento innato, natural. Bueno, todos sabemos que hay niños de 8 años que son genios. Tal vez uno de entre 1 millón nazcan genios. Pero como tú nos dijiste, nos diste esperanzas, ¿no? Podemos aprender a dibujar también. Nos sorprende, sí, a mí me sorprende que haya niños que dibujen muy bien, pero para mí el dibujo es un proceso natural.
Bueno, están preguntando mucho sobre los talleres, en donde te pueden contactar. Bueno, ya lo mencionó a través de tu Facebook. Sí, es muy fácil. Si, por ejemplo, en Facebook buscan o me agregan como caricaturista Memo. Ya está pasando en la pantalla también la dirección del Facebook de Memo. Ahí lo pueden contactar porque dicen que sería increíble que fueras a las escuelas. Hay también. un correo electrónico, si lo puedo dar. Adelante. El correo también es muy sencillo. Igual, caricaturistamemo@hotmail.com. A través del correo pueden contactarlo para los talleres. Pero bueno, les tenemos una sorpresota porque aquí en Dejes TV nos vas a regalar 2 sesiones de tu taller. Sí, vamos a hacer 2 sesiones muestra de cómo es un taller de caricatura didáctica para los estudiantes de secundaria. Nos pueden acompañar algunos profesores también de secundaria, claro, si gustan. Claro, ¿sí? Aquí podemos invitar a algunos maestros. Este taller se va a hacer la próxima semana, el jueves, quedamos, sí. Y después a los 8 días, el siguiente jueves, 2 sesiones del taller de Memo, caricatura didáctica, para que todos ustedes se adentren en esta parte de pues empezar a dibujar. Es otro proceso mental totalmente, ¿no? El dibujo. Es un proceso importante porque hay que combinar, se tiene que pensar al mismo tiempo en imagen y texto, contenido. Yes. Y eso tiene un poco de complejo. Pero además la parte lúdica que hemos como que abandonado, ¿no? El sentirnos niños y a lo mejor tirarnos al suelo y ponernos a dibujar. Les aclaro que aquí no se van a tirar tanto al suelo, lo hacemos sobre mesitas y sobre… Ok, bueno, no a mí se me antoja así así como que dibujar en el suelo. Y ojalá y regresábamos a los 8 años de edad, 6 ¿verdad? años de edad que podíamos hacerlo. No, lo vamos a hacer, estas clases muestra que vamos a dar es para que se dé una idea de cuál es la dinámica del taller y para que se animen a invitarme a su secundaria y se pueda dar un taller de 3 o de 6 horas más amplio para que los chicos aprendan. Les vamos a decir lo que se aprende en el taller de caricatura o de historieta didáctica. ¿Cómo se crea un personaje de caricatura? 1 o 2 personajes de caricatura. Los elementos básicos de la viñeta. La viñeta es el principio elemental y fundamental de toda historieta. Si no se conoce cómo se crea una viñeta, es prácticamente imposible hacer bien una historieta. Claro. Por ejemplo, que te daba de las 12 viñetas. En el ejemplo de la familia Burrón de Gabriel Vargas, el maestro Gabriel Vargas logró educar a generaciones en el país. Así es. Logró fomentar la lectura en el país con 4 viñetas por página. 4 viñetas, sí es cierto, eran 4 con viñetas. Solamente 4 viñetas por página logró maravillas el maestro Gabriel Vargas. Entonces ese es el esquema que nosotros reproducimos en el taller. Muy bien, pues todos los datos sobre el taller ya particular de Memo, sí los pueden preguntar en el Face o en tu correo. Sí. Y la muestra de su taller que nos van a dar el próximo jueves, los próximos 2 jueves, aquí por Dejes TV ¿a qué horas quedamos? ¿10:20? 10:20. 10:20 de la mañana aquí por Dejes TV con Memo el caricaturista. El tiempo se nos acaba, quisiéramos seguir platicando, pero ya tendremos oportunidad de seguir conversando contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Y bueno, pues por el día de hoy terminamos nuestras transmisiones aquí en Dejes TV, pero ya saben que seguimos mañana tenemos en 20 minutos y técnicamente. Además, bueno, seguimos felicitando por adelantado a las mamás. Esta semana es de felicitaciones a todas las mamás de nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas. Y bueno, también adelantamos el del maestro porque pues vamos a estar de puente, entonces no nos vamos a ver, así que mandamos un gran abrazo a todos nuestros queridísimos maestros que tanto nos apoyan aquí en Dejes TV y que hacen posible que nuestros chicos sean ciudadanos con muchas expectativas en esta vida. Mi nombre es Susana Argueta, por el día de hoy me despido, muchas gracias por acompañarnos aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico,
Póngase en contacto con nosotros.